Buenas noches, colegas. Bienvenidos a nuestra reunión, ¿cuántas reuniones ya? Número 8. Nos faltan dos más, miércoles y viernes para concluir. ¿De acuerdo? Así que cosas que tenemos que revisar. Primero, la tarea número 2. Esperen un ratito, vamos a bajarle el volumen a esta cosa. Ok, así. Tarea número 2, que había visto mal el calendario y puse cualquier fecha. ¿Cuándo la podrían entregar? Jueves, Magister. ¿Perdón? Sugerencia. Jueves, Magister, buenas noches. Sugerencia. Para el jueves, ¿no les parece demasiado tiempo? Para el miércoles, Magister. Miércoles. Ya, miércoles. ¿Quiénes? Ya, ¿les parece miércoles? O sea, me equivoqué, de acuerdo, pero ya es algo que deberían poder hacer relativamente rápido. Entonces, quedamos la entrega para el día miércoles, entonces, de la tarea número 2. ¿Dónde está? Miércoles 14, entrega, tarea 2. Muy bien. He subido a la... Grover, adelante. Grover tenía la mano levantada. Magister, una pregunta. Los que ya hemos entregado, ¿será que tenemos la oportunidad de editarlo o mejorar el trabajo? Ya que hoy día, cuando le consulté a mediodía y usted dijo que se iba a entregar hoy, entonces he tenido yo que mandarlo y subirlo mi trabajo, aunque quería pulirlo un poquito más. ¿Es posible que podamos editarlo o hacer algo? Sí, sí, pueden editar, no hay problema. Pero cuando me consultaron les dije de frente que sí, que había modificado. Pero está bien, sí, lo puede modificar, Grover, no hay problema. Y volverlo a subir. Desde que baje el primero, sí, y marque bien el segundo para que no hayan errores al momento que yo revise, ¿de acuerdo? Bien. ¿Alguna cosa más sobre la tarea 2? Magister, tengo una duda. ¿Hay algún Dime. límite o un mínimo de hojas para el No, trabajo? no hay límite. Eso ustedes lo deciden en base a lo que vayan haciendo. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias. De nada. ¿Algo más con respecto a la tarea 2? Buenas noches, Magister. Buenas noches, Henry. La hora, ¿a qué hora sería para el miércoles? ¿6 de la tarde también? Sí, 6 de la tarde. Ahorita voy a poner, ¿ya? Ya, Para gracias. tener la lista para entrar a la sesión. Está bien, gracias, Magister. Bien. Ok. ¿Algo más con respecto a la tarea 2? Magister, disculpe, Grover de nuevo me ha botado el internet y he tenido que ingresar de nuevo. La Dígame. consulta es la siguiente. Cuando hoy a mediodía le consulté de la fecha y usted dijo que hoy íbamos a entrar, entonces tenía yo que subirlo inmediatamente a mi tarea 2, aunque quería pulirlo un poquito más. ¿Es posible que podamos editar o mejorar el trabajo, Magister, los que ya hemos enviado? Sí, pueden. Voy a habilitar para que tengan espacio para una entrega adicional.
Por favor, le insinuo. Ya, gracias. Ya. Listo. ¿Algo más sobre tarea 2? Listo. Aparentemente estamos ya conformes con tarea 2. Ahora, he subido ya a la plataforma el proyecto final. El proyecto final está previsto para ser entregado el día, les he puesto hasta el día lunes, ¿ya? Porque yo no lo voy a revisar hasta el día lunes, así que les estoy poniendo el día lunes hasta mediodía para que puedan trabajar. La tarea, el proyecto final lo pueden trabajar en grupos de hasta 5 personas, pudiendo ser 5, 4, 3, 2 o 1. ¿De acuerdo? Como ustedes prefieran trabajar. Los grupos los van a hacer ustedes por afinidad, pero la fecha límite de entrega es el lunes. No podemos extendernos más por el cronograma que tiene la maestría, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Se me oyó? ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, supongo que no hay dudas al respecto. Entonces, eso va a ser nuestra entrega de proyecto final. En grupos, ustedes ven cómo armar es básicamente lo que ya hemos estado haciendo, ¿de acuerdo? Así que es básicamente una práctica un poquito más larga nada más. Dígame, John. Magíster, va a disculpar, el internet un poco se ha entrecortado, no le he entendido bien. ¿De qué punto? La tarea final. Ya, el proyecto final está en el Moodle. Ahí tienen toda la descripción del proyecto. Lo pueden hacer en grupos de 5, 4, 3, 2 o hacerlo solos, como ustedes quieran. La decisión de con quiénes trabajan es de ustedes, ¿de acuerdo? Es por afinidad. Ustedes deciden con quiénes prefieren trabajar, se ponen de acuerdo, pueden utilizar el WhatsApp que tenemos para comunicarse y ponerse de acuerdo. Así que esa sería la situación. ¿De acuerdo, John? John, ¿me pudo escuchar? Sí, muchas Ya, gracias. a usted. Daniel, dígame. Buenas noches, Magíster. Una consulta. Para el proyecto final, ¿podríamos ampliar quizá alguna empresa que ya hemos tocado? ¿Tiene que ser alguna nueva necesariamente? No, les estoy dando empresa, es empresa grande, pueden buscar hacer la que ustedes quieran. No hay problema al respecto. ¿Está bien? Sí, Magíster. Bueno, nuevamente quizá una pequeña aclaración. ¿Podría trabajar sobre la misma empresa de la tarea 2 quizá? La tarea 2 era mediana. Era grande. ¿Era grande? Sí, Entonces, si era grande, sí puede. perfecto. ¿Qué más? ¿Alguna duda más? Adalit. Que tal vez un poquito de aclaración, bueno, al hacer el trabajo, tal vez una guía respecto a la parte de la información de respaldo propiamente en cada punto y tal vez en esto de la conclusión por cada elemento o como conclusión aparte general, no sé si tal vez esa parte podría explicar un Ya. poquito.
voy a corregir en el documento. Es por cada elemento que ustedes encuentren. Se tiene que sacar una conclusión si algo es oportunidad o riesgo por cada elemento. O sea, si digamos, yo reviso, qué sé yo, índice de precios al consumidor. Entonces, eso tengo que decidir si es una oportunidad o una amenaza o riesgo y medir, establecer el nivel de riesgo. ¿Está bien? Si veo, por ejemplo, inflación, ¿cuál es la situación de inflación en Bolivia? ¿Es una oportunidad? ¿Es una amenaza? Así lo tengo que establecer. Si es amenaza, medir su tamaño de amenaza. ¿Está bien? Está bien. Y respecto al respaldo propiamente de cierto tipo de riesgos que podríamos tener, no necesariamente tiene que ser algo de periódico o algo que haya salido en noticias. Por ejemplo, podría ser algo que nosotros por la situación del entorno propiamente deduzcamos que podría llegar a pasar, pero tengo complicaciones en ese tipo de circunstancias en respaldar propiamente este tipo de, de observación en el Ya. caso de la tarea 2, por ejemplo. A ver, pero tiempo. Si tú observas algo en el entorno, ese algo que tú observas debe estar de alguna forma marcado por alguna situación particular, ¿no ve? O sea, tiene que haber algún tipo de noticia, si no, ¿cómo te enteras de algo en tu entorno? ¿Sí o no? Sí, Entonces, ya tienes la fuente de respaldo. ¿No ve? O como que, a ver, dame un ejemplo específico para que te responda al respecto. Por ejemplo, en mi caso particular, trabajaba con industria farmacéutica. ¿Ya? Como parte de la competencia, como situaciones que podrían generar tal vez riesgo, es el tema de alguna alianza estratégica con alguna clínica o clínicas en particular, lo cual genere demanda y mayores ventas para esta industria farmacéutica. Para Ya, eso como sobre el competencia. particular, no hay sobre el particular una noticia de ese nivel, pero sin embargo es una situación que podría darse fácilmente dependiendo del director o del gerente de esta empresa, que podría llegar a una negociación. Es posible, ¿no? En realidad, pero no hay algo que respalde, por lo menos no logro ver algo que podría respaldar eso, o definitivamente quitaría ese tipo de riesgo, por ejemplo. Ya, a ver, si hay una alianza estratégica con una situación como la que usted dice, ¿cómo usted se entera si no trabaja en esa empresa? ¿Cómo usted se entera? En realidad no me entero, sino es que trato de deducir por el tamaño de la empresa, por el constante crecimiento que tiene en el mercado. Entonces, al ver este crecimiento y tratar de como empresa querer imponerse como una especie de oligopolio probablemente, entonces deduzco que podría llegar a generar este tipo de demandas para aplastar a su competencia, ¿no? O Ya, pero acaparar mayor cantidad de la demanda. ya. Estamos hablando de alianzas estratégicas, ¿no ve? Sí, también podría ser, y justamente es otro de mis puntos, por ejemplo, podría esta empresa tal vez hacer no sé, en este caso tal vez, no sé si llamarlo alianza estrategia, por ejemplo, o algo leía también sobre el tema, hacer ¿cómo se llama esto? Algo de estrategia hacia adelante, creo, algo así, si no me equivoco, en el hecho de comprar a la competencia o asociarse con una importadora, por ejemplo, para ser líder en costo, bajar el tipo el costo en realidad, ¿no? Que no Ya, es algo que salga en noticias ni que me haya enterado por tener conocimiento o ser parte de esta empresa, sino es que, es como le digo, es solamente una hipótesis que podría llegar a darse probablemente, ¿no? ya. Pero a ver, vamos con un ejemplo a la vez.
Lo que tú estás hablando es una integración, ¿ya? En este caso, si se alinea con una, y aquí tienes que tener cuidado, hay integración hacia atrás, hacia adelante y horizontal, ¿ok? La integración no necesariamente es la compra, es el control del canal. Normalmente haces una integración buscando el control. Por ejemplo, Coca-Cola no se ha comprado las tiendas de barrio, pero a través de un contrato, digamos, Coca-Cola les ha pedido a las tiendas que para recibir ciertos beneficios como toldos, pintura de fachada y ese tipo de cosas, las empresas le tienen que garantizar, las tiendas de barrio, le tienen que garantizar que solo van a poner de manera visible productos Coca-Cola. No les impiden poner los de Pepsi, pero de manera visible tienen que estar los de Coca-Cola y los de Pepsi tienen que estar ocultos, no visibles para el cliente. ¿Te das cuenta? Esa es una integración hacia adelante. Coca-Cola ha tomado el control de las tiendas de barrio, bloqueando de esa forma las acciones de Pepsi, por ejemplo, para poder vender mejor en ese canal, en el canal de tiendas de barrio. No sé si me dejo entender. ¿Está bien? Ahora, cuando hay eso, tú tienes un elemento. Puedes comentar, las tiendas de barrio no están exponiendo, cuando hablas de ese tipo de control, no exponen productos de Pepsi, pero las tienen. Entonces, sabes que Coca-Cola ha ejercido algún tipo de control y que de alguna forma está dominando. Puede que no conozcas la situación en su totalidad, pero tienes un elemento de verificación. Entonces, si yo voy a una tienda de barrio y la veo con su toldo de Coca-Cola y con su fachada pintada, entonces definitivamente, y veo que no hay expuesto Pepsi, entonces me doy cuenta de que tu observación es correcta. Ahí está tu elemento de verificación o tu prueba. ¿Te das cuenta? O sea, tiene que haber algo que nos indique eso. No es solamente la intuición de, porque te podrías equivocar. Puede que las empresas no hayan firmado ningún acuerdo, sino que se haya dado una situación muy particular y que las tiendas estén dominando una farmacéutica esté dominando la situación por algo que no sea una alianza, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces, necesitamos para ese tipo de cosas encontrar la forma de poder mostrar que existe. Entonces, hay un algo que tal vez no lo puedes presentar como un informe, como una noticia, como un dato de internet, pero sí lo puedes mostrar de manera empírica. O sea, me puedes decir, vaya a este lugar y vea que funciona de esta forma. Y esto se debe a esta realidad. ¿Te das cuenta? Como una descripción de ese suceso o de esa situación, como me comentas, que me hace deducir, o en este caso que es mi base para el riesgo u oportunidad que estaría mencionando en el documento, algo así tendría que ser, ¿no? Exactamente, exactamente. Si hablamos de farmacéuticas, por ejemplo, y no sé, hay no sé, pues en este caso no estoy muy seguro. A ver, digamos, un grupo de farmacias empiezan a no querer recibir un medicamento específico de una farmacéutica, ¿no ve? Entonces, hay algo detrás. ¿Qué puede ser? Primero, algún problema de calidad, que algo ha pasado, y eso definitivamente sería una noticia. ¿No ve? Y que sí haya alguien que está tomando el control y obligando de alguna forma a las farmacias a no vender el producto de este laboratorio. ¿Está bien? ¿Mejor? Sí, mejor, Magister, gracias. No hay de qué. Pero siempre tiene que haber algo que permita que yo pueda corroborar esa situación. ¿Sí? O que el que lee
Recuerda que cuando se hace un diagnóstico, el diagnóstico lo estás armando para presentarlo luego ante, o sea, es parte de un proceso de análisis de situación que tiene la empresa. Entonces, la persona que lea ese tu diagnóstico tiene que poder saber y constatar que aparece de algún lado, que no es que te lo has inventado así descaradamente y que, bueno, todo el mundo tiene que confiar en tu palabra y nada más. ¿No ve? ¿Algo más? Ok, entonces no habría nada más. Entonces, ustedes se organizan con la cuestión de el proyecto final. Sí, de nuevo, pueden utilizar el grupo de WhatsApp que tenemos para poder hablar entre ustedes y comunicarse. ¿Está bien? Entonces, pasamos a la actividad que vamos a hacer hoy día. Hoy día los voy a dividir en 3 salas de manera aleatoria de nuevo. Y les voy a pedir que investiguen, cada sala tiene que investigar sobre políticas, leyes y la incidencia que tienen las políticas y leyes en el entorno empresarial. Ahorita les voy a pasar por el WhatsApp toda la premisa. La sala 1 va a buscar todo lo positivo, ¿de acuerdo? Todas las oportunidades que las leyes y políticas que pueda darse desde el gobierno tengan como para beneficiar a la empresa. Tienen que analizar, tienen que buscarme algunas leyes que de alguna forma hayan beneficiado a algún sector, a alguna empresa, alguna cosa así. No estamos buscando para una empresa en particular, sino estamos hablando de leyes en general. Recuerden que el macroentorno, donde está la parte legal, afecta a todas, pero sí podemos ver, pueden haber algunas leyes específicas que afecten a un sector. En este caso, busquen algún ejemplo, no importa si presentan ejemplos de sectores diferentes. La sala 2 debe buscar los riesgos en base a ejemplos de leyes, cómo esas leyes y políticas pueden convertirse en una situación peligrosa para la empresa. Y la sala 3 en cosas interesantes, que no son ni oportunidades ni amenazas. ¿Está bien? Cosas interesantes. A leyes que de alguna manera ni van a favor ni van en contra, pero se vuelven interesantes porque tienen algún elemento de contraste que llama la atención. ¿De acuerdo? Esa es la situación de la sala 3. ¿Alguna duda con respecto a lo que vamos a hacer hoy día? A nivel internacional también entrarían. No, local. O sea, en Bolivia. Ya, perfecto. Gracias. ¿Está bien? A nivel Bolivia. Entonces, estoy abriendo las salas de manera aleatoria. No estoy llamando lista. Ahorita voy a verificar quiénes están en cada sala y listo. Entonces, sala 1, oportunidades. Sala 2, amenazas. Sala 3, cosas interesantes. Y estoy pasando por el WhatsApp la información.
Vanessa González tiene que unirse a su grupo. Lo mismo, Rimber Torres, por favor, únase a su grupo. Magíster, buenas noches. No, no me está apareciendo para unirme a mi grupo. Ya, ahorita lo mando. Magíster, ¿será que me puede Hola, designar buenas al noches. grupo 1? Volví a entrar de mi celu, pero no me sale la sala. Ya, te mando ahí. Y Rimber, Hola. vas a grupo sala 3. Bien, colegas, habiéndose terminado el tiempo, pasaríamos a hacer las presentaciones. Sala 1, ¿puede iniciar su presentación? Magíster, ya casi lo tenemos, pero nos falta un poquito más. Ya ¿Será? no nos da el tiempo. Hoy día sí no puedo darles alargue. Eran 10 personas, son profesionales, tienen que buscar la forma de optimizar su tiempo. Es parte de la gestión como empresa en recursos humanos, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho Bien. podemos presentarla, creo. Ya, presente, como esté. Sí, les pido que la persona que presente encienda cámaras, por favor. Inicien, por favor. Ya no puedo habilitar cámara. Está bien. ¿Sí? ¿Lo dejo así? Sí, inicie. Ya. La primera ley que hemos encontrado es la ley 947, ley de micro, aquí está, ya. Ley, perdón. Ley para las micro y pequeñas empresas, la cual beneficia a los micro y pequeños empresarios, quienes podrán acceder a créditos, compras estatales y también podrán formar asociaciones y contarán con un registro único como una forma de afrontar el contrabando, sobre todo aquel relacionado a la ropa usada que ingrese al país ilegalmente. La presente ley tiene por objeto potenciar, fortalecer y desarrollar a las micro y pequeñas empresas, estableciendo políticas de desarrollo, apoyo en la comercialización, procesos de registro e incentivos al consumo y la promoción de bienes producidos por las micro y pequeñas empresas.
Ley 466 de la empresa pública. La presente ley tiene por objeto establecer el régimen de las empresas públicas del nivel central del Estado, que comprende a las empresas estatales, empresas estatales mixtas, empresas mixtas y empresas estatales intergubernamentales, para que con eficiencia, eficacia y transparencia contribuyan al desarrollo económico y social del país, transformando la matriz productiva y fortaleciendo la independencia y soberanía económica del Estado plurinacional de Bolivia en beneficio de todo el pueblo boliviano. En resumen, sirve para crear, refundar y administrar las empresas públicas. Decreto Supremo 25465 respecto a los CDIMS a las empresas de exportación. Los CDIMS son como dinero que se entrega al servicio de impuestos nacionales. Del restante crédito fiscal a favor, se los puede vender en el mercado de valores menos una comisión, o dar al mismo SIN para pagar impuestos, solo necesita endosarse. Los CDIMS son entregados por el SIN a los exportadores. Resulta que si eres exportador, luego de compensar tus compras y ventas locales, tienes la opción de que el saldo de crédito fiscal lo solicite al SIN para que te lo devuelvan en CDIMS. Citamos la norma al respecto, el artículo 2 del Decreto Supremo 24530, que dispone que las exportaciones quedan liberadas del débito fiscal que les corresponda. Es decir, las exportaciones están exentas del IVA. La Ley 164, Ley de Telecomunicaciones. La presente ley tiene por objeto establecer el régimen general de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación del servicio postal, y el sistema de regulación en procura de vivir bien, garantizando el derecho humano individual y colectivo a la comunicación. Con respecto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de la totalidad de bolivianos y bolivianas, las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas del Estado plurinacional. Ley 1391, incentivos tributarios a la importación y comercialización de bienes para la reactivación económica. La presente ley tiene por objeto establecer incentivos tributarios a la importación y comercialización de bienes de capital, plantas industriales y vehículos de carga de alta capacidad en volumen y tonelaje destinados a los sectores agropecuario e industrial y maquinaria. Esta norma no solo beneficia a los grandes empresarios, sino fundamentalmente a los pequeños productores que ahora podrán comprar o importar maquinaria especializada para aumentar y tecnificar su producción libre del pago del IVA. Ley 1398 sobre el registro de comercio. Con el Decreto Supremo 4596 del 6 de octubre del 2021, CEPREC, antes llamada Fundempresa. El Gobierno Nacional, a través del Decreto Supremo 4596 del 6 de octubre, creó el CEPREC, llamado Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, en cumplimiento a la Ley 1398 del Registro de Comercio, que beneficia con un servicio eficiente y transparente a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas del país. El CEPREC garantiza la seguridad jurídica de los actos de comercio. También ha desburocratizado los trámites con herramientas virtuales a través del CEPREC. Se ha reducido el costo de los trámites. La nueva entidad del Registro de Comercio es una institución pública descentralizada con derecho público, personería jurídica y autonomía de gestión administrativa y financiera, técnico, legal y patrimonio propio. Ley 1203 del 18 de julio del 2019, Ley de Fomento a la Industria Cementera Nacional. Declara de interés público el uso del cemento Portland y o puzolánico con clinker 100% de origen nacional para la construcción de obras de
infraestructura civil, productiva y social, así como la infraestructura complementaria y su correspondiente mantenimiento. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural socializó esta ley y con esta ley se instruye a las entidades públicas, así como entidades autónomas, usar cemento de industria nacional en la construcción de carreteras en lugar de asfalto y además en infraestructuras civiles, productoras y sociales donde se utiliza el cemento. Eso es todo, Magíster. Muy bien, gracias. Sala 2, por favor. Muy bien. La sala 2 vamos a explicar sobre las políticas y leyes en Bolivia y la incidencia que tienen en las empresas del país. Entre las leyes y políticas que encontramos, una de ellas es la ley 1055, promulgada el 1 de mayo del 2018. Esta ley es la ley de creación de empresas sociales. La ley de creación de empresas sociales regula la forma de constitución de estas en los casos de quiebra, liquidación, concurso preventivo o cierre y abandono injustificado de las empresas. Es decir, esta ley, en caso de algún tipo de quiebra o liquidación de la empresa, reestructura, se podría decir que su organigrama, dándole poder a los empleados para que puedan manejar la misma y podrían hacerse cargo del manejo de la empresa para poder liquidar sus bienes, administrarlo. Esto lo hace el gobierno buscando proteger los derechos y beneficios de los trabajadores, pero afecta a las empresas porque normalmente si los empleados llegan a tomar el mando, no se encuentran totalmente preparados para poder manejar una empresa, por lo que esta empresa tiende a desaparecer totalmente o en vez de buscar quizás solucionar los problemas internos o externos que está teniendo la empresa para que ésta siga su curso, simplemente se encargan de liquidarla para cumplir los derechos de los trabajadores. Entonces, esta ley, por ejemplo, afecta a las empresas de esa manera. Más que buscarle soluciones en caso de estar de bajada, es como que buscan el liquidarla y muchas empresas mueren de esta manera. Otra ley que hemos encontrado es la ley de los impuestos a las transacciones financieras. Esta ley está vigente en Bolivia desde el 2004. Establece que consiste en establecer un impuesto a las transacciones financieras realizadas a través del sistema bancario moneda extranjera. Bueno, esta ley sí trae beneficios para el país, ya que bueno, genera ingresos fiscales para el gobierno, para el Tesoro General de la Nación, pero afecta a las empresas nacionales debido a que la mayoría realizan transacciones de banco a banco o al exterior y siempre es en moneda extranjera, ya que la mayoría de las importaciones, o sea, la moneda que utilizamos a nivel mundial para hacer cualquier tipo de transferencia, importación o exportación, es el dólar americano. Entonces, esta ley es específicamente cobrar un porcentaje por el monto total de la transferencia que vas a realizar de banco a banco o al exterior. De hecho, también existen ciertas leyes, o bueno, ciertos impuestos que se cobran por las transferencias al exterior. Entonces, este tipo de leyes afecta a la economía de las empresas, ya que es un costo adicional bueno, es un costo adicional al costo total de la importación de un producto, del pago de algún servicio, por lo que llega a ser un punto negativo para las empresas.
La Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías e Información de la Comunicación. Específicamente es la Ley 164, que se promulgó el 8 de agosto de 2011. Esta ley establece regulaciones para los medios de comunicación en Bolivia. Si bien buscan garantizar una mayor diversidad y pluralidad en el sector, algunas empresas pueden considerar que esto restringe la libertad de prensa y afecta negativamente su capacidad para operar y comunicarse de manera efectiva. Otra ley que afecta a los emprendimientos o empresas en miras al crecimiento puede ser, es la ley del impuesto a las grandes fortunas. Esta ley establece un impuesto a las grandes fortunas en Bolivia. Si bien su objetivo es aumentar la recaudación fiscal, puede afectar a las empresas y a los empresarios con grandes patrimonios, generando una carga tributaria adicional y posibles desincentivos a la inversión. Es decir, esta ley es una ley reciente, afectaría a las empresas debido a que muchos empresarios o emprendedores cuentan con un capital en sus cuentas bancarias o manejan el capital, los ingresos de la empresa. Entonces, a lo que investigamos, cuando supera cierto nivel de patrimonio, las personas van a tener que pagar un impuesto a las grandes fortunas. De igual manera que el impuesto a las transferencias, esto es un costo adicional o un gasto. Bueno, no se podría considerar como un gasto, sino más bien como un costo para el caso de los empresarios, ya que es algo adicional que no está probablemente proyectado o previsionado por parte de las empresas para poder pagar este tipo de impuestos. También existen regulaciones laborales y sindicales. Bueno, existen muchas leyes según la Ley General del Trabajo. Entre ellas, Bolivia cuenta con una serie de leyes laborales, sindicales, que buscan proteger los derechos de los trabajadores. Sin embargo, en algunos casos, estas regulaciones podrían generar una carga adicional para las empresas, como restricciones en la contratación y despidos, limitaciones en la flexibilidad laboral o la imposición de costos adicionales. Es decir, al tener diferentes leyes laborales que están bajo la Ley General del Trabajo, muchas veces, si bien velan la protección y los beneficios sociales de los trabajadores, pero estas leyes se podría decir que apretan del cuello a las empresas para que éstas puedan cumplir con todos los beneficios y obligaciones que tienen sobre sus trabajadores. Esto, por ejemplo, el tema de las vacaciones, bajas médicas, los bonos por natalidad, es decir, cuando tienen los bebés, se tienen que pagar subsidios, entre una serie de obligaciones que tiene la empresa, que tienen que cumplir con sus empleadores, ya que los mismos se encuentran respaldados por la Ley General del Trabajo. Bueno, complementando a lo anterior, el artículo 48 de la Constitución Política del Estado nos dice que los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse y son nulas las convenciones contrarias o que tienden a burlar sus efectos. Es decir, en relación al anterior punto, los empleados siempre van a tener el respaldo de la Ley General del Trabajo, al menos en las instituciones privadas, ya que para las instituciones públicas la Ley General del Trabajo no rige de la misma manera, tiene una diferencia. Pero al menos para la empresa privada,
como menciona el artículo, los derechos y beneficios no son, son irrenunciables, es decir, que sí o sí tiene que cumplir la empresa, pese a que se encuentre al borde de la quiebra, sea por renuncia, despido, tiene que cumplir la empresa siempre con los finiquitos, los beneficios sociales, como ser el pago de vacaciones, vacaciones, quinquenios, el tema de los bonos prenatales, natales, o incluso el pago en caso de muerte, que también está establecido en la Ley General del Trabajo. Ya. Otro tipo de leyes que afectan a las empresas, en este caso en la industria, en el sector que se dedica a las bebidas alcohólicas, es la Ley 1462. Esta ley nos dice que las empresas necesitan incentivos y menos presión tributaria. Sin embargo, con este tipo de medidas, lo único que vemos es que disminuyen las importaciones oficiales y los pequeños importadores formales migren al sector informal. Al crearse nuevos impuestos para este rubro, lo que en vez de incentivar a la industria privada o empresarial, es que fomentan a que los emprendedores o los comercios tengan una inclinación más al comercio informal. Por ejemplo, es más rentable para una empresa o un emprendimiento el vender productos de contrabando. En el caso de las bebidas alcohólicas, actualmente, si uno va a una licorería, a una tienda de barrio, vas a encontrar más variedad de bebidas de contrabando que las bebidas que son producidas o con registro sanitario, con todo lo que exige SENASAG, que, o sea, van a ser menos ese tipo de bebidas o insumos que los que entran por contrabando, ya que entran más, o sea, los comerciantes prefieren realizar la venta de insumos o productos de contrabando que los que se encuentran totalmente legales, por así decirlo. Entonces, al incrementar este tipo de impuestos, bajan la rentabilidad o la utilidad de las mismas empresas y por eso tienden a irse al rubro o, bueno, al comercio informal. Tiempo, antes de que sigas, perdón. ¿Han visto algo sobre leyes, digo, políticas, o solo leyes han revisado? Solamente hemos encontrado leyes, magister. Ya, siguen entonces. Muy bien. Bueno, una ley adicional también es la ley de impuesto a las utilidades de las empresas. Es la ley 843. Esta ley establece el impuesto a las utilidades de las empresas, que actualmente es del 25% sobre la renta imponible. Las empresas deben cumplir con sus obligaciones tributarias y presentar declaraciones de impuestos. Bueno, esto hace referencia prácticamente cualquier empresa que trabaje, bueno, que esté bajo la ley, siempre tienen que tributar el 25% sobre el total de sus utilidades. Esto es algo que afecta totalmente a las empresas debido a que o sea, al igual que en el anterior caso, prefieren irse a la informalidad que ir por lo legal, debido a que si tú quieres emprender tu negocio o manejar tu empresa con todas las de la ley, por así decirlo, te topas con impuestos a la transferencia, con impuestos sobre las utilidades, contribuyes y contribuyes al país mediante tus tributos, pero no recibes, o sea, no es recíproco en el sentido de que el gobierno te incentiva o te apoya con alguna ley que te impulse a emprender o contribuir al país. De igual manera, el entregar el 25% de tus utilidades te está quitando un 25% que tal vez podrías haberlo vuelto a invertir en, no sé, más mercadería, mayor tecnología para la empresa, generar más empleo
con ese 25% de una utilidad de toda una gestión, quizá podrías contratar, no sé, dos empleados más, un empleado más para la siguiente gestión o traer mayores insumos. Entonces, lo que podría convertirse en un capital o algo en lo que tú puedas invertir, lo terminas tributando al Estado sin recibir algún incentivo para seguir emprendiendo, importando o exportando. Tiempo. Gracias. Cabalito. Sala 3. Buenas noches, a nosotros nos tocó demostrar la parte curiosa de las normativas. La primera ley que hemos encontrado es la ley 1391. Es una ley que establece incentivos tributarios a la importación y comercialización de bienes de capital y plantas industriales de los sectores agropecuarios e industrial para la reactivación económica y fomento de la política de sustitución de importación. Otra ley que encontramos es la ley 1051, que es de la ley de la creación de empresas sociales. Es una ley que tiene como objetivo el regular la forma de su constitución para los casos de quiebra, liquidación, concurso preventivo, cierre y abandono injustificado de las empresas, permitiendo que los trabajadores puedan reorganizarlas y reactivarlas. Otra ley es la ley 74.5, que es esta ley tiene por objeto declarar el periodo 2015 al 2025 la década de riego hacia el 1.000.000 de hectáreas en el marco de la Agenda Patriótica del Bicentenario, con la finalidad de promover la producción agropecuaria a través de inversiones de nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, orientadas al desarrollo del riego en el país. También tenemos la resolución ministerial 159, que esto reglamenta el programa especial al apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, mediante la otorgación de créditos a las empresas de Bolivia. Otro decreto es el Decreto Supremo 4513. Este decreto tiene por objeto establecer el pago del refrigerio el pago de refrigerio a las servidoras y servidores públicos, personal eventual y consultores individuales de línea de las entidades públicas y empresas a nivel central del Estado, que gozan de refrigerio, recibirán el pago del mismo en un 100% a través de la aplicación móvil por la compra de productos y servicios hechos en Bolivia. Otro sería el Decreto Supremo 4765, esto a fin de coadyuvar en el desarrollo de los programas nacionales de enfermedades infectocontagiosas, componente lepra y enfermedades transmitidas por vectores, componente Chagas. El presente decreto tiene por objeto autorizar la exención del pago total de los tributos aduaneros de importación a la donación de mercancías a favor del Ministerio de Salud y Deportes. Otro decreto que podemos mencionar es el 4596. Este decreto crea el Servicio Plurinacional del Registro de Comercio, SEPREC, que entra en vigencia el 1 de abril de 2022 en reemplazo de Fundempresa para el Registro de Comercio de Empresas Económicas. Otra ley que encontramos es una ley municipal del Día de la Chicha y el Chicharrón. Esta ley es propia de Cochabamba, tiene por finalidad de establecer que mediante el Ejecutivo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba se desarrollen políticas públicas de preservación, revalorización, promoción, conservación y protección del patrimonio declarado por la presente ley. Y por último tenemos la ley 1355, que también es el Decreto Supremo 4435. Este busca redistribuir el ingreso e incentivar la mayor facturación por la compra de bienes y servicios en el mercado interno.
Eso sería todo, Magister. Bien, gracias. No lo cierres, por favor. Vamos a ir en sentido un poco inverso. Por favor, al principio, de nuevo. Me gustaría que otras 2 o 3 personas de la sala también activaran cámaras para ayudar a responder a Maribel. Ya que ella expuso, 2 más que den la cara. Vamos, ¿quiénes más van a dar la cara? ¿Nadie más? Maribel, tu grupo es un grupo de cobardes, se dejaron sola. Ah, no, Carolina. Mujeres tenían que ser. ¿Dónde están? Uno más. Por lo menos un hombre para demostrar que no solo las mujeres son capaces de defender esto. No, ninguno. Bueno, a ver. ¿Qué es lo que te parece como curioso en esta ley, la 1391, de incentivos tributarios a la importación y comercialización? ¿Por qué curioso? ¿Por qué no consideras esto como una oportunidad? Magíster, realmente en la formación del trabajo que hicimos, dimos cada integrante del grupo sugerencia de la ley y no nos dio mucho tiempo de socializarlo entre nosotros. Entonces, en otras leyes quizás yo le puedo responder de las que propuse, pero de esta como tal no tengo muy claro. O tal vez la persona que lo ha propuesto en el grupo sería bueno que nos responda, me ayude. parece. Aquí Bueno, hubiera sido... Adelante, Rubén. Bueno, esta ley, Magíster, o sea, tiene por objeto, ¿no?, establecer incentivos tributarios a la importación y comercialización de bienes de capital, ¿ya? Esto enmarcado en las plantas industriales, vehículos de carga, ya sean de alta capacidad y volumen, y Rubén, no lo leas de por nuevo, supuesto, con solo dime, tonelaje destinado. Rubén, perdón, no lo leas de nuevo, solo dime por qué crees que es interesante y no es una oportunidad o una amenaza. Son dos cosas, Magíster. Es interesante esto porque, de cierta manera, las comercializadoras y todo ello son nuevas, ¿no?, para tener este tipo de incentivos. Y a la vez es una gran oportunidad para ir creciendo y tener estos incentivos tributarios a la importación especialmente, ¿no? ¿No te parece que esto suena más a una, que se llama una oportunidad que algo curioso? En sí es una oportunidad, ¿no? Pero lo que nos ha llamado, digamos, la atención, por qué curioso, es porque el gobierno lo ha lanzado como ley. ¿Por qué crees que es curioso? Si algo que nos está faltando muchísimo es el sector agropecuario e industrial. Más que todo, es lo curioso por el tema de importación de equipos, ¿no?, como lo dice la ley. Pero es A eso bueno. iba. Es que no es curioso, es bueno. O sea, Eso. permites que importen reduciendo los aranceles de importación a fin de que las empresas se fortalezcan con equipamiento. Para mí esto es una oportunidad significativa. Sí, viéndolo desde este punto de vista, es una gran oportunidad. ¿No Tienes ves? razón. Ahora, el asunto es cuándo se decreta esta ley.
y qué beneficios ha traído desde entonces. Eso es lo que me hubiera gustado de análisis aquí. ¿Te das cuenta? ¿Alguien puede ubicar cuándo se establece esta ley? Es el 13 de septiembre del 2021, justo en la pandemia. Justo en la época de pandemia. Perfecto. Entonces, del 2021 al 2023, ¿qué sabemos de esta ley y beneficios para la empresa? Porque cuando se declaró, parecía que se llama una oportunidad importante, ¿no ve? Ahora, después de 2 años de que la ley está funcionando, ¿qué ha pasado? ¿Qué sabemos de esa ley? Eso es lo que nos hubiera llevado a ver si era un objetivo, perdón, se me ha metido la palabra objetivo, si era una oportunidad o se volvía en una curiosidad, ¿no ve? Haces un decreto, sacas una ley que se supone incentiva y resulta que la ley no se puede aplicar o no sé, de repente hay empresas que empiezan a denunciar que no les permiten este cambio o de repente nadie importa. ¿Te das cuenta? Entonces una ley que intentaba ser una oportunidad significativa, pues queda digamos, en neutro y se vuelve como una curiosidad. Hay la ley, pero nadie la usa. ¿Te das cuenta? O hay la ley y de alguna forma el gobierno le hace el quite para que nadie la pueda usar. Eso es lo que hubiera convertido esta ley en un elemento curioso y no en una oportunidad o una amenaza. Y ese tipo de cosas son importantes al momento de analizar, porque eso también puede llevarte a ver un poquito lo que está pasando. ¿Ok? Fíjense, la ley, hay una ley del 2015 que firmó Evo Morales contra la importación de ropa usada. Esa ley decía que tenían un plazo de 1 año desde que se firmaba, si no estoy mal, o hasta diciembre de ese año, no me acuerdo, y que a partir de ese momento nadie podría meter más ropa usada, que podrían vender la que ya estaba. Pregunta, ¿qué pasó con esa ley? Nada. Siguen metiendo toneladas y toneladas de ropa usada. Siguen vendiendo por todo lado y la ley ahí plantada, quietita. ¿No ve? Ahí tienes un elemento que podrías convertirlo o podrías verlo como una curiosidad. El gobierno dice incentivar a la producción interna, saca una ley más con el objeto de lavarse la cara y la ley nunca entra en funcionamiento. Nadie hace nada para que esa ley cumpla. Ahí tienes un elemento que genera una situación de curiosidad. Hay la ley, pero nunca se aplicó, no se cumple. ¿Se dan cuenta un poquito lo que hay que ir viendo? ¿Sí? ¿Por qué nos interesan las leyes o esta parte curiosa de cualquier cosa que estemos revisando? Porque justamente si abrimos nuestra cabeza y analizamos lo que hay, nos damos cuenta de que pueden haber varias leyes que parecen ser una oportunidad y resultan empantanadas en procedimientos, en normativas, en formas de aplicación que no llevan a nada. ¿Te das cuenta? Y entonces eso es lo que tienen que aprender a ver. No es solo ver la ley como tal y decir, ah, mira qué maravilla, hay incentivos para importar. Sí, pero ¿y se cumplen? ¿Se logran? ¿Cuántas empresas lo han logrado? Ese tipo de cosas es lo que luego se convierte en nuestra argumentación, si quieren, o nuestros elementos de demostración de que a pesar de que hay la ley, no sé, la cosa nunca funcionó. No sé, ¿me dejo entender? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa sobre la ley de creación de empresas sociales? Si se fijan, esta ley sí está en funcionamiento. Hay como 3 empresas bien conocidas que han entrado bajo esta ley de empresas sociales. La más conocida es Helados Panda, ¿no ve? Y ahí es donde viene el asunto. Ahora, ya lo han hecho. ¿Qué es lo que ha sucedido? El grupo de amenazas lo ha revisado, ¿cierto? Se quiebra una empresa porque hay la situación de quiebra, liquidación, concurso preventivo, cierre o abandono injustificado. O sea, que los dueños
se retiran y cierran operaciones sin decir nada. Entonces, bajo esas condiciones, los obreros pueden tomar la empresa y lanzarla a funcionar. El equipo de amenazas lo vio desde el lado negativo, ¿no ve? De que se pueden tomar empresas. Pero si vemos que hay ciertas condiciones específicas para cuándo se pueden aplicar, esto se convierte más en una curiosidad, por lo que el mismo equipo de amenazas decía. Lo toman empleados que no tienen ni idea de administración de empresas. Entonces, ¿quién los ayuda? ¿Quién apoya a esas personas a hacer que la empresa realmente repunte en el mercado? ¿No ve? ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos una ley que de alguna manera apoya a los trabajadores para que no se queden sin puente laboral, pero no hay nada que apoye al trabajador para que esa empresa subsista. Les dan la empresa, haz lo que puedas, más o menos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es una curiosidad. ¿Qué habría? ¿Qué creen ustedes que debería complementar a esta ley? Los del grupo o alguien ajeno, el que quiera, levante la mano. María del Carmen. Tal vez complementar con la administración. ¿Cómo complementar? ¿Me explicas más? Un reglamento que promueva la administración en el sentido de que personas capacitadas se hagan cargo. Ese podría Tal vez ser. contratar gente que pueda hacerse cargo de la administración o un directorio de los mismos empleados, algo así. Ya, gracias. Daniel. Quizá complementar con algún ente supervisor o fiscalizador, como en el caso del Fácil, digamos, intervino la ASFI, entonces ellos están haciendo cargo de que si bien la empresa no ha llegado a estar en quiebra como tal, quedarse sin un centavo, pero lo que hizo es migrar a todos sus clientes y poder terminar con sus obligaciones, ¿no? Con los empleados y con los usuarios del banco. Entonces, Bien. quizá que un ente supervisor o fiscalizador se encargue o exista algo similar a la ASFI para las industrias. Podría ser. ¿Se dan cuenta? Entonces, complementamos con algo. La empresa va por la línea de quiebra o qué sé yo, y entonces sí se les da a los trabajadores, pero se les da algún tipo de apoyo que podría ser normado por un cierto tiempo para ayudarlos a estructurar, para buscar un administrador que se vaya a quedar luego en la empresa, ¿no ve? Y darles el apoyo técnico en una parte que no tienen ni idea, que es normalmente la parte de administración, comercialización. Ellos saben producir helados, tienen a sus vendedores, pero no saben mucho de mercadotecnia, de manejo de costos y demás. Y ahí podría ir esa situación. Sin eso, esta ley deja un bache terrible. Es básicamente una toma de empresa con serio riesgo de que esa empresa termine quebrando de todas formas, ¿no ve? Entonces, esos elementos son lo que necesitan. Entonces, esta ley podría verse desde el lado curioso de eso. Le da al trabajador, pero no lo apoya de ninguna forma. ¿Se dan cuenta? No hay una forma de que el trabajador mejore su condición. ¿De acuerdo? Bien. Pasemos a los de riesgos, por favor. Gracias. Sala 3. Igual, 3 personas. Chicas, demuestren de qué están hechas, porque los chicos parece que no. Bien, pasa la primera ley, por favor. ¿Nadie va a defender?
Bien. Y empiezan por la ley de creación de empresas sociales, que ya hemos hablado. ¿Está bien? En este caso, ¿qué es el riesgo que ustedes ven? Bueno, lo que habíamos identificado como riesgo era que justamente al hacerse cargo los obreros o empleados, la empresa en vez de ir para adelante, totalmente se desplome, digamos. Ya. Pero en este caso tendríamos que ver el riesgo desde el punto de vista de empresa. ¿Habría alguna forma de que esta ley pueda ser usada de mala manera para quitarle el control de una empresa a un determinado grupo, digamos, de inversionistas y quitarles el control para, entre comillas, socializar, o sea, no sé cuál es el término correcto, o sea, quitar de un grupo de inversores y entregar a los empleados? ¿Habría alguna forma de que esto se pueda dar? ¿Han visto algo en ese sentido? No, no hemos llegado a profundizar, pero sí, o sea, haciendo más énfasis en los detalles, o sea, simplemente nos dicen casos de quiebra o liquidación. Entonces, efectivamente, no es tanto un riesgo porque se supone que si esto se aplica, ya sería cuando la empresa está por Muerta. desaparecer. Exactamente. Entonces, no es un riesgo, ¿no ve? Aquí sería riesgo si esta ley se usa para quitar el manejo, el control de una empresa sin que llegue a un punto de ese tipo. ¿Te das cuenta? Y que se maneje de forma, se tergiverse esta ley para empezar a quitar a empresarios sus capitales y entregarlos hacia los obreros. ¿Te das cuenta? Que tiene cierta mira de esa línea socialista extrema, pero no, yo no conozco ningún caso de esos. El caso de Panda, ya hay otra empresa, una de textiles en La Paz, que no me acuerdo el nombre de la empresa. La empresa ya había quebrado, ya los dueños ya habían declarado, prácticamente habían declarado quiebra o estaban por declarar quiebra, y entonces se hace eso. Y recuerden que se impulsó a Panda a través de personas particulares que empezaron a hacer una campaña en redes sociales incentivando a todo el mundo a comprar Panda para salvar la empresa. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hubo ayuda de nadie, del gobierno o de un organismo que ayude, sino fueron la población normal de a pie que dijo, bueno, apoyemos a Panda y hagamos que no quiebre. ¿No ven? Pero después de eso, ¿cómo va Panda? O sea, por mi barrio aparece los domingos un heladerito de Panda, pero ¿cómo va la empresa? ¿Qué le está pasando? ¿Qué noticias tenemos de ella? Yo no he visto nada, así que ni a favor ni en contra. Pero eso me preocupa porque el silencio puede ser un elemento de que la cosa no anda bien, ¿no? Porque si estuviera yendo bien, podría ser un elemento muy fuerte de campaña política. ¿De acuerdo? Ahora, un elemento que les ha faltado ha sido medir el nivel de riesgo. ¿Cuál es la probabilidad de que a una empresa que no esté mal se le dé y cuál es el impacto? En este caso, la probabilidad, al menos lo que yo conozco, no he indagado profundamente, la probabilidad para mí es bajísima, casi de un 0%. No conozco nada que haya sucedido en esa dirección. Así que probabilidad muy baja, digamos del 1%. El impacto sí es altísimo, lo llegan a hacer y dañan por completo a los inversores. ¿Está bien? Correcto. Y eso es lo que les está faltando en la cuestión de la medición. La siguiente, por favor. El ITF. ¿Cuál es en el fondo el objetivo del ITF para ustedes? Bueno, yo considero que
el objetivo como tal es incentivar el uso de la moneda nacional y no tanto así la moneda extranjera. Pero al bien, o sea, sí llegaría a afectar a nuestras empresas o a un empresario, un emprendedor, como le mencionaba. Lastimosamente en Bolivia, para poder importar o exportar algo, bueno, a nivel mundial siempre usamos lo que es el dólar. Entonces, esto sí afecta tal vez a las empresas en el sentido de que para mover tu dinero de un lado al otro, de banco a banco, o simplemente sacar tu dinero del mismo banco, ya te cobran un impuesto. Ya. Ahora, aquí la pregunta es, en comercio, estoy de acuerdo contigo en la cuestión de comercio exterior. Esta ley fue decretada dentro de las leyes que hizo Jaime Paz Zamora a favor de la bolivianización de nuestra economía, ¿no? Sacar el dólar de circulación. Eso lo hizo el gobierno empezó el gobierno de Jaime Paz Zamora y continuó, porque el 2004 ya estaba Goni al mando, ¿no? Entonces tiene sentido. Queremos sacar los dólares para evitar esa dependencia monetaria y tener un control verdadero de nuestra economía. Está bien. Ahora, la pregunta del millón es, en comercio exterior no se hacen transferencias de mi cuenta personal a la cuenta personal del que estoy comprando. No debería hacerse así. Debería hacerse por medio de una carta de pago. Aunque no estoy seguro del término, comercio internacional no es mi fuerte. ¿Te das cuenta? Pero hay instrumentos de comercio internacional que te llevan a eso. La pregunta del millón es, ¿el ITF se aplica a esas herramientas de comercio exterior? Ahí sí, si eso pasa, tu riesgo es definitivo. ¿Te das cuenta? Pero si no se aplican a esas herramientas de comercio exterior, sino a cuentas personales, y aunque sean cuentas empresariales, lo que está tratando es de evitar que las empresas manejen dólares. ¿Te das cuenta? Sí podrían, recuerda, el bolsín estaba en pleno funcionamiento en esa época. Entonces, con sus bolivianos pueden comprar a un tipo de cambio estable dólares para hacer una carta creo que es carta de crédito, no es, bueno, la herramienta de pago internacional y salir adelante. ¿Te das cuenta? Entonces, tienen que indagar más, ¿ok? Esto es muy importante. No era el sacar tantas leyes, sino indagar un poquito más en cada una para argumentar esta ley como una situación de riesgo. ¿De acuerdo? Bien, gracias. Los de oportunidades, por favor. A ver, en este grupo, hasta ahora María del Carmen. En el grupo anterior, puro varones. Aquí ya, ustedes hicieron el empate, me parece bien. Adelante, María del Carmen. Leyes y políticas positivas, la 947. Perfecto. Créditos, compras estatales podrán formar asociaciones con un registro único para afrontar el contrabando. Perfecto. La ley en papel parece muy bien. ¿Saben cuándo la firmaron? Sí, fue en 2017. Ya. O sea, bastante antes de la pandemia. Sí. Ahora, pregunta. Si bien esta es una oportunidad claramente para pequeñas y microempresas, la pregunta del millón es, ¿cómo está funcionando? ¿Qué resultados ha dado esta ley? ¿Tienen alguna información al respecto? Tal vez no directamente, pero creo que se podría decir por el impacto en el contrabando que no ha cesado. O sea, si bien hay la ley, pero el contrabando, por ejemplo, sigue existiendo y el incentivo a las pymes y a las micropymes también está así como que floja. O sea, que esta ley se podría decir
se está tratando a medias, se podría decir. Perfecto. Entonces, ahí tenemos esa situación. Ahora, necesitas buscar esa información para poder respaldar. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo respaldas esto? Ves cuestiones de contrabando, sin ir lejos, sin problema. Tú ahorita taipeas la feria del contrabando y te salen fotos y artículos de cómo están contrabandeando cosas de la Argentina. ¿Dónde está esta ley que nos ayuda a fomentar y controlar el contrabando? Si de forma descarada están vendiendo en las calles producto que es contrabandeado. Se sabe que es contrabandeado. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta ley que aparentemente nos daba una oportunidad a pequeñas y medianas empresas, queda, como tú dices, totalmente floja, casi inservible. ¿No ve? Dice que debes establecer políticas de desarrollo y apoyo en la comercialización. ¿Se han dado esas políticas de desarrollo y apoyo en la comercialización? Nos falta investigar. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Igual que les comentaba a los otros grupos, no vean la ley a secas, ¿sí? La ley en papel. Vean la ley en su aplicación verdadera, porque entonces vas a poder decir si realmente es una oportunidad o bueno, queda como cosa curiosa. ¿No ve? El gobierno saca una ley muy bonita, muy rimbombante, pero luego en su aplicación, nada. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? A ver, otra ley. Como usted dice, magíster, pero todas Sí. las leyes son para hacer el bien. La cosa es que respaldados por una ley podemos hacer también cosas. Si hubiera una instancia que pueda hacer el control del contrabando, me imagino que no habría estas calles llenas de productos de otros países, ¿no? O de la Argentina, especialmente ahora. Es que ahí está la aduana. La aduana debería caerles a todos estos. Ahí tienes que se llama la intendencia de la alcaldía. La alcaldía les debería caer y quitar porque no tienen registro sanitario, no tienen ningún elemento de comprobación. ¿No ve? Hay las instancias, pero ¿dónde está ese incentivo? ¿Dónde está esa protección a nuestra empresa privada? ¿Se dan cuenta? Sí, es que todas las leyes son positivas, pero mientras desde el usuario menor, o sea, nosotros no hagamos cumplir esto, complicado, sí. Es que Pero no somos nosotros los que tenemos que hacer cumplir. creo que sí, porque yo cuando paso por esas ferias, la verdad nunca he comprado, pero o sea, es algo personal, ¿no? Porque digo, si compro, realmente arruino Bolivia. Sí. Pero eso es desde mi punto de vista. Cuando veo a la gente parando ahí, digo, hay que tal vez invertir un poco más para que Bolivia no desfallezca más adelante, ¿no? De acuerdo. Pero piensa en una familia de 5 personas con un sueldo por debajo del mínimo nacional tratando de subsistir. ¿Qué hace esa familia? Compra lo más barato que encuentra. ¿No ve? Entonces, ante una situación económica no tan buena como el gobierno nos quiere hacer creer, como mostrándonos un PIB alto, vemos en nuestra realidad, en nuestro entorno, que la cosa no está tan bien, ¿no? Entonces, una familia, como te digo, de 5 o 6 personas con recursos muy limitados, de cajón se va a ir a comprar ahí, sin pensarlo ni medio segundo. No tiene los recursos para comprar en otro lugar. Entiendo tu postura, yo también voy por ese lado en esa postura, pero analiza desde la posición de otras personas, ¿no ve? Entonces, ¿quiénes deberían frenar esto? El gobierno. Ellos son los que deben, los que tienen las herramientas y los que han decretado esto para hacerlo funcionar. No es que nosotros tenemos que, el gobierno decrete y nosotros tenemos que salir a pelear con los contrabandistas. Nos van a matar. ¿Has visto cómo han matado guardias fronterizos? Cada vez se agarran a tiros. ¿No ve? Entonces, es eso lo que
necesito que ustedes terminen de leer. ¿Está bien? No solo pongan la ley que suena bonita, sino hagan el análisis para ver si está funcionando, porque es nuestro macroentorno. Si la ley que suena bonita no funciona, entonces no nos genera ninguna oportunidad. ¿Te das cuenta? Sí. Y eso es muy, muy importante en un análisis en general de esto. Ahora, una situación que no ha encontrado ninguno de los tres grupos, política. ¿Cuáles son las políticas que tiene el gobierno? ¿Se dan cuenta? Esas son más difíciles de leer y hay que como que leer entre líneas. Una política que tiene el gobierno que de alguna manera afecta a las empresas es esa política proteccionista hacia el empleado. Y yo soy empleado, pero también tengo una situación de inversión personal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está bien que me protejan, pero que no me sobreprotejan. ¿Han visto los alborotos que han habido de esas personas declaradas en comisión que llevan 20 años sin trabajar y que reciben unos megasueldazos? Entonces, ahí tenemos una política que no es solo de este gobierno, viene desde añadas atrás, de protección al empleado, desprotegiendo al empleador. O sea, le exigen al empleador pagar fortunas a gente que no aporta en nada en la empresa. Se supone que cuando son del sindicato son declarados en comisión, pero ¿cómo puede una persona estar declarada en comisión 20 años y no haber aportado un céntimo a su fuente laboral? ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos una política proteccionista que viene desde antes de este gobierno. ¿Sí? Desde el gobierno del MAS. Es una política proteccionista desde antes. Entonces, eso es algo que para las empresas se convierte en un elemento negativo. Hay una política proteccionista. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa con la política de manejar el tipo de cambio quieto? ¿Es bueno o es malo? Para nosotros como usuarios, digamos, es bueno, porque nos da una tranquilidad más o menos de que nuestro dinero equivale a dólares, lo mismo desde hace añadas atrás. Y recuerden que esa política viene desde Jaime Pazamora. Él es el que implementa ¿qué se llama? El bolsín para mantener el tipo de cambio estable. Eso se convierte en una política que toman los gobiernos siguientes, pero que genera un efecto negativo en las empresas, porque nuestros productos no son competitivos en el mercado internacional, porque en el mercado internacional el tipo de cambio es fluctuante y entonces como hay pérdida del valor adquisitivo, entonces lo que se produce cambia con respecto al tipo de dólar y entonces cuando lo exporto en dólares, el producto está más competitivo en el mercado. Pero si yo mantengo mi política cambiaria y tiene como, ¿cuánto? Este gobierno tiene ¿cuántos? 15 años, ¿no ve? Más otros 8 creo que son. Tranquilamente estamos llegando como a 40 años de la política del bolsín. Entonces, en 40 años hemos mantenido el mismo tipo cambiario. ¿Qué ha pasado en el resto del mundo? Ha habido inflación, las monedas han ido fluctuando con respecto al dólar. El dólar también ha fluctuado. Entonces, nuestros productos son cada vez menos competitivos desde un punto de vista de dinero. ¿No ve? O sea, sigo cobrando, no sé, los $10 que me cuesta el producto desde hace tiempo atrás, pero resulta que en otros países ese producto por la fluctuación del tipo de cambio ya no son 10, sino son 7. Entonces, mi precio internacional es poco competitivo. ¿Se dan cuenta?
Esas son las políticas. Las políticas son esos lineamientos que vemos con el paso del tiempo que los gobiernos van dando. Y a pesar de decirse tan contrarios unos del otro, fíjense que nuestra política monetaria viene desde gobiernos que este gobierno tanto critica. El Bolsín es una decisión de un gobierno neoliberal, supuestamente de derecha. Y ahí lo tienes feliz al gobierno de izquierda usando el Bolsín para mantener el tipo de cambio. ¿No ve? Así que esa política viene desde un montón de tiempo atrás y ha pasado muchos gobiernos. ¿Se dan cuenta? Entonces, nuestra política económica no es que haya cambiado tanto. ¿De acuerdo con eso? ¿Sí? Sí. Entonces, para todos los grupos, necesitan indagar más, necesitan profundizar en estos elementos. ¿De acuerdo? Recuerden, en este caso, menos es más. No trates de sacar muchas leyes. Trata de sacar las más importantes en el que más puedan afectar a tu sector, pero indágalas en profundidad. Investiga qué tan bien o qué tan mal va la cosa. ¿De acuerdo? Gracias. Creo que es María del Carmen la que está compartiendo. Preguntas, consultas, comentarios, chismes, no sé, lo que quieran. Daniel. Magister, bueno, una consulta. Lo que mencionaba sobre el tema de las fluctuaciones del tipo de cambio. O sea, al mantenernos al tipo de cambio de hace mucho tiempo, como usted dice, nuestro producto ante el mercado deja de ser competitivo. Pero eso aplicaría, digamos, para un país como Bolivia, que no es, o sea, que no nos dedicamos tanto a la exportación, sino más bien a la importación. Pregunta, ¿un país no debería dedicarse a la exportación? O sea, sí, de hecho es algo muy bueno, pero, o sea, como en Bolivia, o sea, como que las empresas no exportan al nivel del resto del mundo, sino De creo que acuerdo. somos un país más de importación que de exportación. Entonces, perdón, ¿sí? Gracias. Está bien, te entiendo el punto. Ahora, mi contrapregunta, ¿no crees que esa falta de incentivo de exportación pueda deberse a eso? De que somos poco competitivos en el mercado internacional y eso nos recorta la posibilidad de exportación. Tienes razón. ¿No ve? O sea, Correcto. puede ser el otro lado, ¿no ve? Es verdad. Entonces, tenemos que cambiar. Si nos estamos, o sea, Bolivia ha dejado de exportar muchísimo. Y como tú dices, la exportación es fundamental para un país, pero si somos poco competitivos en nuestros precios y demás, nunca vamos a lograr exportar. Nuestra balanza comercial cada vez es más en contra y eso nos genera escape de recursos. ¿No ve? Es verdad. Gracias. ¿Alguien más? Franz. Sí, respecto a lo que dijo hace un momento sobre no poner tantas leyes e indagar en, digamos, pocas, pero bien fundamentadas, también se podría aplicar a lo que estamos haciendo sobre el trabajo número 2, sobre la tarea número 2, sobre las empresas grandes, porque al tomar empresas grandes, o sea, pueden haber muchos riesgos, muchas oportunidades, pero tal vez abarcar mucho, no podríamos indagar tanto en un punto. Sí, aplica. Y también para su proyecto final.
Aquí lo más importante por cuestión de tiempo es poder indagar a profundidad lo que vayan a presentar. Porque fíjense cuántas leyes han colocado cada uno de los grupos. No he contado, pero creo que están arriba de 10. Cada grupo ha presentado al menos 10 leyes. ¿No ve? Obviamente era abierto, no se aplicaría a una empresa en particular, pero han presentado 10. Pero les ha faltado información, entonces sí, va en ese mismo sentido. No traten de hacer demasiado, sino traten de hacerlo con profundidad. ¿De acuerdo? En este caso, por el tiempo que tenemos, porque cuando esto se hace de a de veras en una empresa, hay que darse el tiempo y a veces trabajar a sobremarcha para que en el tiempo que nos den la investigación sea completa y profunda. ¿De acuerdo? Pero en este trabajo, en este módulo, menos es más. Gracias. De nada. ¿Algo más? Vanessa. Activa en Magister, cámara, una por favor. consulta. Dime. Con respecto a lo que es la tarea, no le entendí muy bien en unidades y riesgos. En eso solamente hay que identificar uno de los dos o los dos en cada factor. Los dos. O sea, en cada factor vas a encontrar algunos elementos. Entonces, cada elemento investígalo en profundidad. Puede que en algún elemento te salgan puro oportunidades. Puede que en otro factor te salgan puros riesgos. Puede que en otro te salgan mitad y mitad. Pero lo que tienes que hacer es encontrar la información, analizarla y luego decidir si eso es una oportunidad o un riesgo. Es lo que venimos haciendo todas estas clases, ¿no ve? Sí, está bien, Magister, gracias. Esa es la línea. De nada. ¿Algo más? Bien, colorín colorado, esta videoconferencia se ha terminado. Nos vemos el miércoles, por favor, no se olviden completar la tarea número 2 y no se olviden que ya hay que iniciar con el proyecto final. No puedo alargar más el plazo de entrega porque sobre la marcha se les está abriendo el siguiente módulo y ya me ha sucedido en alguna otra ocasión que al alargar el plazo de entrega empiezan a fallarle al otro docente con las tareas justificando de que el docente anterior les ha dado una tarea muy larga y bueno. Entonces, recuerden eso. Y pueden hacer grupos de 5 o menos, pudiendo llegar a trabajar solos. No me digan con quién se están trabajando. Directamente, cuando presenten el trabajo, me van a presentar la lista. Por favor, eso me he olvidado y lo voy a aclarar. Deben poner la lista de las personas que son y cada persona debe presentar por su cuenta. ¿Ya? Aunque sean 5, los 5 deben presentar el mismo documento. ¿Estamos de acuerdo? Eso voy a aclarar en la tarea. Bien. Terminamos hoy día. Cualquier duda la revisamos el día miércoles. Gracias a todos. Que descansen bien y hasta el miércoles. Buenas noches, Magister. Buenas noches a todos. Que descansen. Grover, no sé si levantó la mano. No, Magister, Grover, no, tal vez el otro tocayo Grover, posiblemente. Sí, Grover Córdoba me pareció que levantó la mano. Está bien, ya no, en todo caso ya se fue. Bien, gracias, buenas noches.